Bueno, uno de los temas ineludibles de esta semana fue el intento de asesinato de la vicepresidenta, lo cual disparó un montón de temas a analizar, más allá de la investigación. Y uno de los temas a analizar es esta cultura del odio. Es algo que se viene viendo que también, se viene ¿no? viendo, que va creciendo en la sociedad. Quizás esto es como lo más explícito que hay. Llegó al punto cúlmine. Ujú. Pero hay un caldo de cultivo en la sociedad generada por distintos actores. No estamos hablando a niveles políticos, porque tampoco no nos interesa. Un montón de actores que van moldeando a las personas y terminan generando este tipo de acciones. De conductas. De conductas. Y lo que nos interesa saber es cómo afrontarlo, cómo se puede hacer para evitarlo y qué es lo que lo motiva y por qué una persona absorbe eso y después termina... ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Desde qué lado lo vamos a hablar? Y bueno, tratemos de investigarlo desde el lado psicológico, ¿no? De la psiquis de las personas. ¿Qué es lo que le pasa a las personas? Algo tan complejo, ¿no? Para eso tenemos del otro lado a Patricia Vilche, psicóloga. Patricia nos va a tratar de dar un panorama de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto y cómo afecta a las personas. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo Jiménez te habla. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo están? Saludos ahí para los que están y para los oyentes. Gracias. Patricia, sí. ¿Cómo afecta cómo ves vos también, esta cultura de odio que va creciendo en la sociedad a través de redes sociales? ¿Y por qué es que afecta así a las personas y terminan disparando? Bueno, en este caso no disparó, claro, sí, pero terminan generando este tipo de conductas. ¿Cómo se ve desde el lado psicológico, no es cierto? Bueno, sí, lo podemos explicar desde la psiquis individual, social, un enfoque sociopsicológico, podríamos decir, ¿no? A mí me parece pertinente para poder abordar este tema y entender, porque es un tema muy complejo, que está multideterminado, ¿no? No solamente hay una causa, hablar de las emociones, principalmente de la agresividad y de la angustia. Estas emociones, ¿sí?, que la vemos a diario, la angustia en la gente, la agresividad que se proyecta, ¿no?, en lo social, que tienen el origen en la frustración. O sea, cuando no se puede manejar, ¿no?, la frustración por distintos factores, ya sean factores intrínsecos o externos, que dependen de cada quien y de cada caso, se transforma en una gran, podríamos decir, ansiedad, que se descarga con destrucción. O sea, que la destrucción, la agresividad, no, porque la agresión ya tiene que ver más con lo social, con la manifestación de la agresividad. Pero la agresividad se puede proyectar hacia afuera, hacia un otro, hacia otros, o hacia uno mismo, que estaríamos ante la autoagresión, ¿sí? Y nos podemos preguntar, ¿y en qué momento aparece esto? ¿Sí? Y ante la desilusión, ¿sí?, cuando la gente se desilusiona. Y acá tenemos también que citar a la esperanza. ¿Por qué? La esperanza ha tenido hoy, hace tiempo, y sigue estando en vigencia, como que tiene una buena prensa, y en realidad no es tan así. ¿Por qué nos angustiamos o por qué nos ponemos tristes? Cuando nos damos cuenta que toda la ilusión que habíamos puesto en la esperanza no se cumple, ¿sí? Sí. Y este no es un discurso solamente que atraviesa nuestra sociedad, sino que se ve que esto está pasando en el mundo. Doy un ejemplo. A ver. Para sostener y para que sea más fácil como ver que la madre de la frustración es la esperanza. Ejemplo, una persona va a un médico, hacer una consulta por una X patología, ¿no es cierto? Sí, sí. Una dolencia. Y bueno, el médico va a prescribir un tratamiento, ¿sí?, supuestamente para mejorar.
también, a veces, en la jerga, en el léxico, dice, bueno, tenga esperanza que esto va a ir todo bien. Personalmente, realmente a mí no me gustaría ir a un profesional que me dé esperanza, sino que me diga, o sea, que yo pueda entender que este profesional tiene una autoridad en el tema, ¿sí? Pero, Que tiene experiencia y experticia, no me puedo No basar es en el la doctor esperanza. Milagro, ¿no? no, pero lo raro y lo paradójico de lo que decía entonces es que una sociedad que vive con esperanza, en verdad, es una sociedad futura potencialmente cargadora de angustia y por ende un potencial violento, ¿no es cierto? Claro, porque a ver, Hay que ¿cuándo abolir aparece la esperanza. La esperanza emerge, aparece cuando uno se siente impotente, ¿sí? Cuando ante un hecho ya no sentimos, nos sentimos sin posibilidad y no hay un conocimiento sobre ese hecho. Entonces, ¿a qué apelamos? A la esperanza, y esto nos lleva a un desvalimiento, ¿sí? Y hablando sobre, o haciendo referencia a lo que ustedes me convocaron, que es al discurso del odio, sí, que lo vemos diariamente y mucho se ve en las redes sociales. Si vamos a definir, me gustaría conceptualizar lo que es el odio. Dale. El odio, sí, es un sentimiento muy profundo y muy duradero. No creo que prescriba nunca. ¿Y cuál es el objetivo del odio? Es destruir a la fuente de su infelicidad, que, a ver, puede ser una persona, un grupo, una ideología, un objeto, ¿sí? Sí, sí. Ese es el objetivo. ¿Y por qué? ¿Por qué puede surgir este discurso del odio? Por sentimientos de superioridad, por un desprecio hacia algo o hacia alguien, también por impotencia, ¿sí? Ante un perjuicio o un fanatismo en contra de algo, de algún grupo en particular, y también por aversión, ¿sí? Hacia determinadas orientaciones sexuales, hacia determinadas características individuales, como puede ser la discapacidad, Sí. o al contrario, una alta capacidad que tenga alguien intelectual, Sí. el racismo, sobrepeso. Bueno, hay un montón de variables que pueden sostener, ¿sí? Sí, sí. A este odio. Bueno, nuestra sociedad actualmente, yo lo que veo en la clínica, ¿sí? Sí. Y cada vez con más, o sea, hacemos mucho más diagnósticos de distrés, que ya es más que estrés, de preocupación, la gente está frustrada, está con una gran incertidumbre. Y bueno, son patologías o psicopatologías, vamos a hablar de la psicopatología, de la vida cotidiana, que ya Freud habló en su época de esto, ¿no? Que cada sujeto tiene que lidiar con exigencias propias, con exigencias históricas, mandatos que traemos, enseñanzas, y también exigencias de la sociedad en la cual vivimos. Patricia, ¿sí? discúlpame, Sí. te interrumpo brevemente. Sí. Esto Freud, lo que vos estás explicando, lo explica, lo analiza en su famoso ensayo El malestar en la cultura. Sí, claro. El malestar en la cultura, porque tenemos que renunciar a muchas otras cosas para poder, él lo cita así, para poder vivir en sociedad. Claro. Por eso se habla de el malestar. Él está haciendo alusión a la neurosis, Sí. a gente como nosotros, ¿no? Los neuróticos. Si no estaríamos en un psiquiátrico, Claro. quizás seríamos psicóticos. Claro, los neuróticos tenemos que lidiar con esto. A ver, Sí. él lo que plantea básicamente que el malestar colectivo o individual, muchas veces la angustia que le provoca a cada persona es por las barreras culturales impuestas por la sociedad. Si mal no recuerdo, realmente lo leí hace Sí. mucho el texto. Es así, va por ese camino, ¿no? Sí, totalmente. Sí, va por ese camino. Por ejemplo, la monogamia. Claro. La monogamia, nosotros no nacemos monogámicos ni tampoco nacemos con una
nacemos bisexuales, Mm. ¿sí? Y después tenemos que optar por una posición, ¿sí? Claro, sí, sí. La cultura te lo va imponiendo, te va moldeando. O sea que no hay ¿Sí? escapatoria, ¿no? O sea, no importa, no importa, Mira, no es una cuestión de país, no es que digas, ah, bueno, Argentina está no, atravesando un momento. No, porque no No, es importa, no importa si es cultura occidental, oriental o qué tipo no. de cultura, vas a estar siempre atravesando esta angustia y esta, Y la cultura siempre. atraviesa, claro. y esta violencia potencial que termina en lo que vimos el otro día. Sí, así es. Cada sociedad genera algún tipo, ¿sí?, de manifestación sintomática, pero a pesar de eso, de que cada sociedad se manifiesta desde algún lugar, Sí. siempre hay dos salidas. Tenemos dos salidas. Ir por la pulsión de la muerte o del amor. No me refiero a la muerte física, sino una muerte con respecto a pérdidas de deseo, pérdida de proyectos, imposibilidad de tener momentos más felices. A ese tipo me refiero de muerte, ¿sí? Y Sí, si sí. no, tomar camino, vamos a decir, por el lado más de lo tierno, del amor, que es lo que tratamos, o por lo menos desde mi campo, de trabajar con la gente que tiene trastornos por agresión. O sea, a ver, no depende solamente del discurso social, sino también de cada quien, de las características y la personalidad de cada quien. Mm. Uno no se enferma de lo que quiere, sino de lo que puede. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos, por tener constantemente un discurso de odio frente a nosotros, vamos a generar una psicopatología, Sí, sí. ¿sí? No, O si no estaríamos todos con un identificarnos arma por la con calle. esto. No todos, no Claro. todos. Tenemos que tener una personalidad premórbida, o sea, específica para generar esto. No cualquiera va y habla o agrede. La agresión puede ser verbal, puede ser eh, conductual, o sea, hay muchos tipos de agresividad, Sí. de agresión, mejor dicho, ¿sí? Patricia, te hago una pregunta, ya para ir cerrando y de hecho agradecerte por tu explicación y tu tiempo. ¿Qué tanto tuvo que ver la pandemia y a ver, no estoy culpando a la pandemia en sí, pero para modificar el comportamiento humano? Quizás el humano antes tenía o teníamos un poquito más de tolerancia a ciertas cosas y hoy ya realmente contextualizando con Sí, todo, la actualidad del país social, la incertidumbre, todas cosas que nos provocan realmente a la mayoría mucha angustia y mucho desencanto. ¿Qué tanto, y vos desde tu profesión y los casos que ves vos, qué tanto influyó o qué tanto modificó la pandemia el comportamiento humano en ese sentido? bueno, convengamos que primero es esta cosa sorpresiva que nos tomó a todos, que uno, lo sorpresivo, el no entendimiento, la falta de elaboración de lo que pasaba tiene que ver con lo traumático, Claro, sí, ¿no es sí, cierto? sí. Cada uno lo vivencia como puede, el trauma per se no existe, Mm. es la interpretación de que cómo cada uno puede hacer para ver si para la persona fue traumático o no, pero generalmente cuando hablamos de pandemia, que es a nivel internacional, conlleva un metamensaje traumático, ¿sí? Sí, sí. Bueno, acá lo que yo vi en la clínica fue mucho pánico, o sea, trastornos de ansiedad se han exacerbado, más allá de que es la tercera psicopatología mundial, Mm. pero se ha exacerbado mucho la agorafobia, esto, no, yo no quiero salir por miedo, la depresión, porque todo esto nos lleva a un aislamiento, de que Sí, dejamos de conectarnos, ¿no? No de conectarnos, porque uno se puede conectar a través de las redes, pero conectarnos con el tacto y el contacto con el otro. ¿Mm? como era la vida antes, ¿no? En cierto punto. Claro,
Claro, el abrazo, el contacto con el otro, que es muy importante. Y yo lo que vi, que la gente se aferró también, más allá de que siempre uno utiliza las redes sociales, yo me incluyo, pero hubo como más cantidad de usuarios, vamos a decirlo así, Sí. que estimularon mucho el principio de placer. ¿Mm? Mm. Esto no sé si ya lo comenté, lo del principio del placer. ¿A qué se refiere? ¿No? No, coméntame. No. No, bueno, el principio del placer se refiere a la descarga inmediata. ¿A qué voy con esto? Y doy un ejemplo. Un bebé se hace Sí. pis y punto. Ese es el principio de placer. Bien. ¿Sí? No hay un tiempo de espera. Un adulto, en el mejor de los casos, y tiene, por supuesto, sabemos que tenemos que esperar, que el baño está ocupado, que estoy a 3 cuadras de mi casa y voy a esperar. ¿No es cierto? Qué traumático. ¿Qué Qué traumático. Esto ¿a qué me refiero? Que tenemos una mediatización entre el estímulo y la respuesta. Y cuando hablo de principio de placer, el placer entendido en su sentido más noble, ¿no es cierto? Sí. No entendido desde ahí, digo, sino entendido desde como lo acabo de explicar. Y las redes sociales, uno ve que la gente escribe textos, videos, imágenes, y no hay un filtro. No hay filtro. No, la verdad que ¿Sí? No hay un filtro, que realmente hablar de una conducta con sanidad es ahí donde tiene que aparecer esta mediatización. No voy a decir lo que se me ocurra. Es puro ello, según Freud. Es puro ello. ¿Cómo? Es puro ello, Claro. según Freud. Claro, o sea, lo puedo pensar. ¿Quién no pensó de nosotros alguna vez? Tengo unas ganas de matarlo, de tirarle con algo por lo que está diciendo. Pero bueno, no lo hacemos. Todos los días. Lo pensamos. Sí. No lo llevamos a la conducta. Ahí aparece este espacio de mediatización, que en las redes a veces no se ve, no lo veo. No está. No lo vemos, ¿no? No está directamente. No está instituido. No está instituido. Patricia, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, por favor, quería aclarar Sí, algo dale. importante. Que Decinos. me parece, ¿no? Porque uno puede hablar de un problema, pero también podemos apelar a las soluciones. Que es muy importante, ¿sí? La educación. ¿Qué podemos hacer desde las instituciones educativas, desde las familias, ¿sí? No solamente desde la escuela, sino desde todo ámbito social? Trabajar sobre la familia, guiar a la familia, a los padres, a los docentes. Los psicólogos lo hacemos, ¿sí? En tener buenos diagnósticos y no subdiagnósticos, en objetivos terapéuticos, en programas terapéuticos, programas que inhiban a la violencia. Bien. Como por ejemplo, yo he trabajado particularmente con adolescentes en el Hospital Álvarez, con talleres de habilidades sociales, que hay chicos que no traen en su repertorio conductual, ¿sí? Sí, sí. Capacidad para comunicarse, en respeto hacia las diferencias. Todo esto es muy importante trabajarlo desde la familia y desde todo ámbito social. Del colegio y desde también. los medios de Sí. comunicación también. Ustedes tienen una gran tarea, se podría fomentar mucho desde, por ejemplo, ustedes me han convocado y hay gente que está escuchando y esto puede servir, ¿no? Sí, ojalá que sea, quizás no sea la palabra más apropiada, para que sea como disparador, para que revea ciertas conductas o actitudes que tiene frente a la sociedad en sí, ¿no? Claro, el cuestionamiento, el empezarse a cuestionar algo. Por ahí ya empezamos el camino. Sí, es cierto eso. Es cierto eso. Bueno, Patricia, ahora sí, muchas gracias por tu tiempo y por las explicaciones que nos diste. Y sobre todo este cierre, ¿no? Este último punto, sí. De cómo ser mejores o cómo intentarlo. Muchas gracias por tu tiempo y por la explicación.
Por favor, muchas gracias a ustedes por convocarme y poder transmitir. No, ha sido un gusto, ¿eh? Abrazo Muchísimas grande. gracias. Era Patricia Vilches, psicóloga, dándonos una El cierre interesante muy sobre bueno. qué es esto de lo que tanto se ha hablado, Recomiendo que es a quienes no la lo violencia. hayan leído, es un texto que Freud escribe, no estoy seguro, es lo más sociológico que escribió Freud, quizás es el malestar en la cultura. Léanlo. No te hagas el psicólogo. Es un ensayo genial que debe tener casi 100 años eso. Ya sabía que estábamos locos hace 100 años y dije, no. Creo que fue, no sé. Menos. 100, no, como Ponele menos. que en la década del 30 lo haya escrito. Estamos en casi 100 años. Vamos a poner 80 años, 90 años. Y lamentablemente en el sentido que poco ha evolucionado el hombre, o involucionamos, ¿no? Y son las mismas, la misma problemática. En otro contexto, quizás, pero es la misma problemática, es la misma angustia que provoca la sociedad, en ese momento las barreras culturales que pone la sociedad. Y hoy en día creo que es lo hablábamos viniendo para acá, ¿no? Las metas que tiene la sociedad para que te consideres exitoso. Está ¿no? todo el tiempo corriendo atrás de la zanahoria. ¿Temita? Vamos con un tema. Vamos. Tiene razón, ¿eh? Tengo el tarot. Tiene razón, Billy Joel. Billy Joel. Nosotros no empezamos el fuego, lo empezaron toda la caterva de personalidades, entre ellos Juan Perón, que lo nombra en esta canción.